abuso sexual infantil se debe a factores diversos, entre ellos errores técnicos como la entrevista forense y la intervención de los entes que conforman las rutas de atención. Sí, yo creo que mucho de esto es verdad. Hay fallas en las entrevistas, hay fallas en la comunicación entre los profesionales. Yo llevo 30 años escuchando hablar del trabajo en equipo. 30 años después realmente no conozco los equipos. Lo máximo que hemos logrado a lo largo de los años es meter muchas instituciones en el mismo edificio, y está el CTI, la SIGIN, Medicina Legal, la Fiscalía, Bienestar Familiar, la Secretaría de Integración Social del Distrito, la Alcaldía. Están muchas instituciones. Todos ven al mismo niño, todos le preguntan, pero nadie se habla entre ellos. Nadie le pregunta al otro: ¿usted qué le vio? ¿Usted qué preguntó? ¿Para qué pregunta esto? ¿Cómo se hace esto? ¿De dónde saca esto? Si nosotros lleváramos 30 años haciendo eso, hace mucho rato habríamos aprendido mucho más de estos fenómenos, habríamos podido haber diseñado un mecanismo mucho más eficaz y para obtener este tipo de entrevistas de historia sin tantas revictimizaciones o victimizaciones secundarias. En eso sí voy a estar de acuerdo. Los niños que llegan conmigo, sé que mucha gente les ha preguntado. Sin embargo, yo recibo solo una hoja donde dicen: evalúe por un presunto delito sexual a este niño. No hay esas entrevistas, no hay esa información. Es necesario articularse entre instituciones y conocer esa información. Ojalá tuviéramos un modelo único de entrevista del que participaran todas las instituciones, claro, hecha por una persona, en el que se pudiera como integrar todo, para evitar tanta preguntadera sobre lo mismo. En eso voy a estar de acuerdo. Exacto. De todas maneras, cuando uno ya está en este trabajo, uno se da cuenta de que no es fácil entrevistar y que requiere mucho entrenamiento, no solamente a partir de la institución, sino uno mismo ponerse en el ejercicio diario de practicar y practicar. Como dicen que la práctica hace el maestro, esto no es una cosa que uno recibe una capacitación de una charla de una hora y ya salió experto en entrevistas. Ni si, o sea, uno puede mostrar todos los diplomas que quiera sobre capacitaciones de entrevistas, pero si uno no se sienta a practicar lo que aprendió, el resultado no se va a ver o sea, de buena manera. Y yo sí estoy de acuerdo. Y una vez incluso me preguntaron que sobre las rutas de atención, que yo qué pensaba sobre las rutas de atención. Yo le digo, yo no dudo que cada institución está haciendo lo que le corresponde. El problema es que no estamos conectadas haciéndolo, porque el problema de no conectarnos es que puede pasar esto. O hacemos todas las instituciones hacemos las mismas cosas, o sea que se vuelve repetitivo el proceso cada vez que la niña o el niño va a cada una de las instituciones, o al contrario, asumimos que el otro lo hizo y todo el mundo asumió que el otro lo hizo y al final nadie lo hizo. Entonces, por eso lo del trabajo en equipo es importante y el ideal sería que tuviéramos a una sola persona haciendo el trabajo de la entrevista, pero entonces muchas veces o no confiamos en lo que el otro hizo o es que nosotros lo hacemos diferente, entonces por eso el modelo único sería lo mejor. Pero esto prácticamente no veo una solución a corto plazo para eso. Entonces yo pienso que cada profesional tiene que, al menos en la parte que le corresponde, hacerlo de la mejor manera. Sí, sí, quiero referirme un poquito a esto, al diagnóstico de abuso sexual basado en la historia, en las palabras, que es el componente grueso de lo que tenemos, y es lo más confiable. Para hablar del diagnóstico de abuso sexual en niños basado en la historia, voy a tener en cuenta algunas cosas. Uno, lo que se entiende por consentimiento. Entonces, para que un consentimiento sea válido, la persona debe entender lo que se le está proponiendo. ¿Será que esta niña, cuando el papá y con el amigo la llamaron y la metieron en una habitación y le hicieron estas cosas, estaba entendiendo lo que estas personas le estaban proponiendo? Estamos como lejos, ¿no?, de eso. Dos, que la persona conozca los estándares legales de lo que se le propone. Eh,
esta niña entendía que esto es un delito, que ellos no pueden andar haciendo esas cosas. Ella era una niña muy pequeña, ¿no? Em, y que la persona conozca las consecuencias de lo que se le estaba proponiendo y todo lo que se deriva, todo este cambio y la destrucción en la identidad, en el desarrollo de la personalidad, en la vida de relación y el funcionamiento en el colegio, en la relación con otros niños, etcétera. Que haya una asunción de que la aceptación o el rechazo van a ser respetados de igual manera. ¿Será que estos señores iban a respetar si la niña no quería o de igual manera que si querían? O sea, realmente para este caso realmente nada que discutirle sobre eso. Eh, 5, que la decisión sea completamente libre, o sea, que se respete eh, igual el sí que el no y que la persona tenga suficiente información para tomar una decisión, que obviamente para los casos de los niños menores de 14 años nada de eso aplica. Y 6, que el niño tenga, que la persona tenga competencia mental para tomar la decisión. Y sobre este punto es muy importante entonces referirse a esto, a la capacidad legal para consentir. En Colombia, y todas las sociedades definen un límite sobre eso, en Colombia la capacidad legal para consentir existe desde los 14 años en adelante. De ahí para abajo, no existe la capacidad de consentir de un menor de 14 años. Es decir, hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, no existe frente a la ley capacidad legal para dar un consentimiento. Por eso cuando el menor tiene menos de 14 años, pues realmente a la fiscalía le interesa es documentar que tiene menos por el registro civil, la tarjeta de identidad, por los documentos. Y ya hay una presunción. Esto es una presunción legal en derecho que no admite ninguna prueba en contrario. Es así porque la ley lo dice y no admite ninguna discusión de nada. El problema empieza a surgir desde los 14 años cuando ya existe esa capacidad. Entonces aquí ya empieza a interesar si la niña quería, no quería, si ella era lo que lo buscaba, llamaba, empieza como a volverse como más importante eso, ¿no? Es ese tema. También voy a tener en cuenta el concepto, qué es lo que entendemos por abuso sexual y para hacer más práctico, aunque existen muchas definiciones sobre eso, voy a tratar de utilizar unos elementos conceptuales que aterrizan más esto a lo práctico. Cuando hablamos de abuso sexual es porque encontramos claramente tres cosas. Uno, que la conducta que el niño describe del presunto agresor es intencional, no fue un accidente. Dos, que la finalidad de la actividad era gratificación sexual, estimulación sexual, y tres, que ocurre en el contexto de una relación asimétrica o llevada a la asimetría. Eh, Uno, la intencionalidad. La intencionalidad del agresor la evaluamos siempre con la víctima. Trabajamos con víctimas, trabajamos con pacientes, trabajamos con niños y con ellos vamos a evaluar esto del comportamiento, la conducta del agresor. Una conducta intencional se determina por la presencia de cualesquiera cuatro de las siguientes cosas, cualquiera de ellas, la selección, la seducción, la interacción y el silenciamiento. Selección. Un agresor sexual de niños no abusa de cualquier niño, sino de ciertos niños que tienen ciertas características físicas, de personalidad y emocionales. Eh, Alfredo Garavito violaba niños, no niñas. La mayoría de los agresores sexuales abusan niñas, no niños. La mayoría de los agresores sexuales abusan niños no de todos los rangos de edad, sino de cierto rango de edad. Es decir, hay un proceso de selección desde lo físico, por características físicas. También por características físicas, esa niña a ese agresor, en este caso al papá, la atraía sexualmente. Y no se lo hizo una vez, sino muchas veces, etcétera. Hay un proceso de selección. Segundo, la mayoría de los niños no saben que fueron seleccionados, escogidos para eso. Si la niña me cuenta sobre eso, bien, pero si no me cuenta, la mayoría de los niños no saben que fueron escogidos para eso. Pero lo que la mayoría sí hablan es de las otras, cualquiera de las otras tres cosas: la seducción, la interacción y el silenciamiento. Seducción, que es el proceso de involucramiento en la actividad. En ese proceso de seducción tienden a ocurrir varias como fases. Generación de confianza es una fase de ellas. Si es un agresor sexual intrafamiliar, en este caso el papá, pues antemano ya tiene la confianza del niño, de la niña. Si es un agresor sexual extrafamiliar, claro que si no es el papá, es otra persona, genera confianza y puede gastar tiempo, mucho tiempo generando confianza. Si es un agresor sexual extrafamiliar, pues también gasta tiempo en eso.
Después de generar confianza, desensibilizan al contacto físico. Un agresor sexual de un niño de entrada no lo conoce y le toca la vagina, sino le toca otras partes, la espalda, el brazo, lo abraza, la cabeza, y evalúa dos cosas. Uno, qué tanto el niño participa del contacto, qué tanto le gusta el contacto físico, que lo toquen, que lo abracen. Y dos, qué tanto cuenta. Si el niño le gusta el abrazo y no cuenta, él pasa a una tercera etapa, que son ya contactos más claramente sexuales, genitales, hacia la penetración. Eh, pero si el niño cuenta y le dice a la mamá, mi abuelito me abraza y no me gusta, el agresor tiende a parar y a decir que el niño malinterpretó el contacto. Pero si el niño no cuenta, él pasa a una tercera etapa. Interacción. ¿Qué es la interacción? La comunicación, lo que se le dice, lo que se le comunica, lo que se le transmite a través de esta experiencia al niño. La interacción puede ser física, en el mismo contacto físico, puede ser con la exposición genital, es una interacción y con eso se le están diciendo millones de cosas a un niño. El contacto genitogenital es interacción física, claro, pero también es lenguaje, por ejemplo. Muchas veces se le dicen cosas al niño para naturalizar lo que no es natural, las relaciones sexuales adultas con un niño, mostrándole pornografía, diciéndole cosas, mostrándole videos de esa manera. Y por último, el silenciamiento, estrategias dirigidas a garantizar el silencio del niño, que no vaya a contar. Esto es muy frecuente en los casos, generalmente de manera negativa. Mato a la mamá, mato a la familia, no la vas a volver a ver, se lo hago a tu hermanito, o de manera positiva con dádivas, premios, beneficios. Te regalo 500 pesos, un paquete de papas, te presto el celular para que juegues. Son estrategias de silenciamiento. Cualquiera de esas cosas muestra el carácter intencional de la conducta del agresor. Las cosas que son accidentales las voy a sacar de este concepto de abuso sexual. No que no sean nada ni no signifiquen nada, no, ni más faltaba. Muchas veces, por ejemplo, la niña dice, yo abrí la puerta y vi a mi mamá con el novio y el novio le estaba saltando encima y ella gritaba, y esto puede ser muy traumático para un niño. Eh, pero esas cosas accidentales las voy a sacar de este tema de abuso sexual. La mayoría de esas cosas son formas de maltrato infantil por negligencia, que es la forma más frecuente de maltrato infantil, la negligencia. Cuando un adulto no hace cosas activamente dirigidas para que un niño no se vea involucrado en una situación que para el niño no es beneficiosa y sí es más bien maleficiosa, el adulto está mostrando o demostrando ser negligente. Pero a eso no le voy a llamar abuso sexual a las cosas que son accidentales. Entre otras cosas, porque si uno metiera lo accidental en todo el tema del abuso sexual, en el proceso de judicialización, medio país no sé dónde estaría, porque las personas muchas veces, el niño termina siendo involucrado, y vamos a decir entre comillas, accidentalmente. Lo segundo es la finalidad, que es gratificación sexual, estimulación sexual para sí mismo o para un tercero. No todo tocamiento es abuso sexual. La niña dice, mi papá me toca la vagina, yo quiero saber para qué se la toca, cómo pasa eso, en dónde pasa. ¿Qué pasa una vez, más de una vez? ¿Qué le dice él? ¿Qué pasa con él? ¿Pasa algo con las partes íntimas de él? Quiero saber. ¿Qué es lo que estoy tratando de aclarar? La finalidad. Si es en el contexto del aseo, de la higiene, de la exploración, porque él vio que la niña tenía alguna molestia o porque la estaba ayudando a limpiarse, pues veo que va a ser difícil hablar de abuso sexual en ese contexto. Pero voy a hacer muchas preguntas tratando de aclarar lo mejor posible eso. Entre más pequeño el niño, voy a tener más cuidado con eso, porque los niños pequeños, menores de 5 años, 6 años, en nuestro medio no tienen autonomía en el aseo y todavía hay mucha gente tocando, limpiando. Entonces, en el niño pequeño, yo ya sé, si el niño me dice, alguien me tocó, yo sé que a ese niño mucha gente lo puede estar tocando porque no tiene autonomía en el aseo. Luego voy a ser más exigente con el niño pequeño, aclarando mucho mejor esto de la finalidad. Y lo tercero es asimetría. Alguien grande, alguien pequeño, alguien adulto, alguien niño, alguien en una condición grande de superioridad, alguien en una condición grande de inferioridad. El abuso sexual se puede dar aún entre adultos, pero en contextos de asimetría. El dueño de la empresa, la señora del aseo, el jefe, el subalterno, el profesor, la estudiante, estas son relaciones abusivas donde también uno ve francamente la asimetría. La otra cosa que voy a tener en cuenta para hablar de abuso sexual es los síntomas, la sintomatología general, genital, anal y los cambios en los hábitos para comer, para dormir, en el sueño.
voy a siempre explorar, porque ahí hay mucha información y esta información tiende a hablar mucho de lo vivencial, de la experiencia. También voy a tener en cuenta algunas características de las historias que se sabe que generan confiabilidad. Uno, la espontaneidad. Entre más espontánea una historia, las personas tienden a encontrarla confiable. Eh, Como es información obtenida mediante preguntas, por eso también es importante saber el tipo de preguntas, porque si la pregunta es, como ya discutimos anteriormente, muy sugestiva, inductiva, pues la pregunta la respuesta a esa pregunta, pues puede no encontrarse o tenerse como confiable. Eh, Tercero, la consistencia, mantener el núcleo central de la historia cada vez que el niño la cuenta. Ellos tienden a mantener el núcleo central. ¿Qué es lo central, lo nuclear de una historia? ¿Qué pasó, con quién pasó, cómo pasó, en dónde pasó? Pueden haber variaciones, recuerden, sobre aspectos colaterales. Este es un problema menor y esto puede pasar en las historias que son vivenciales reales. El afecto y la emoción, el respaldo emocional afectivo tiende también a hablar de lo vivencial. La utilización de juegos o gestos, especialmente los niños más pequeños que no están tan verbalizados y pueden hacer mímicas, gestos. eh, eh, Esto es importante consignarlo y describirlo. El conocimiento sexual inusual para la edad. El niño, ¿por qué habría de saber de relaciones sexuales adultas? Si es un niño pequeño que no ha tenido relaciones sexuales adultas, ¿de dónde surge eso en él? Este tipo de información también tiende a generar confiabilidad. La presencia de detalles idiosincráticos como los de los órganos de los sentidos, lo que el niño vio, tocó, olió, gustó, sintió en una experiencia, habla de lo vivencial. La creencia en el niño de que si cuenta esta historia, esto lo lleva a un castigo. Ellos saben que estos se están metiendo en problemas y están metiendo en problemas a otros. Los niños dicen mentiras en el proceso del desarrollo del pensamiento normal de la mente humana. Los niños descubren la mentira como una herramienta de relación social, pero descubren la mentira y la utilizan para salir de problemas, no para meterse en ellos. Está jugando con la pelota, sonó el vidrio, se abrió la puerta y el niño dijo, yo no fui. Y no lo castigaron. El niño descubrió que de esa manera podía salir de problemas y lo va a hacer, y lo va a hacer porque no es tonto y es un descubrimiento normal en el proceso del desarrollo de la mente. Eh, Cuando el niño está hablando de abuso sexual del papá, del padrastro, del abuelo, del hermano, ¿cómo de qué problema está saliendo el niño? Y por lo contrario, él sabe que se está metiendo en problemas y está metiendo en problemas a otros. Recuerden esto de regla de oro, no meter a su familia en problemas. Eh, También otro criterio es la evidencia física. Si se encontrara, obviamente esto genera confiabilidad. Y si son especímenes forenses de laboratorio, la amilasa salival, el semen, el ADN, pues esto casi que no emite discusiones de nada. Los cambios de comportamiento de conducta también tienden a generar confianza en las historias. También voy a tener en cuenta esto del proceso del abuso, que ya lo explicamos cuando hablamos de la definición, de la generación de confianza, de sensibilización al contacto y los contactos cada vez más sexuales, genitales, hacia la penetración. También voy a tener en cuenta los que enseñan los agresores en la literatura sobre el abuso sexual. Ellos enseñan que ellos explotan la dependencia familiar que el niño tiene con ellos, explotan las condiciones de vulnerabilidad del niño, la ingenuidad, el desconocimiento, la inmadurez, explotan producir espacios de privacidad para quedarse a solas con el niño, promueven ese tipo de acciones. Ellos han enseñado cosas que es importante tenerlas en cuenta para hablar de la historia, el diagnóstico basado en la historia. También las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, ser mujer, ser niña, tener discapacidades físicas, menos habilidades que el promedio. Esto coloca en una condición grande de vulnerabilidad al niño para la adversidad, el riesgo, la explotación, el abuso. También voy a tener en cuenta el daño emocional, todo el impacto emocional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, cuando habla de corroboración, dice que una manera de corroborar el hecho es mostrando o demostrando el daño emocional que le produjo esa experiencia.
Y sobre esto, pues es un larguísimo hablar de toda la afectación emocional y mental del niño, generalmente en las más frecuentes, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de conducta, trastornos de socialización, etcétera. Conocer aspectos de la dinámica de la revelación es muy importante porque esto siempre es utilizado en contra del niño. La mayoría de las historias de abuso que se conocen, el niño no las quiso contar, sino que algo pasó que hizo que se supiera. ¿Qué fue lo que pasó? Que eh, vieron a esta niña triste. La tía la vio triste, escuchó algo, supo algo, llama a la niña y la sienta. Ella no le quería contar a su tía, pero ella le preguntó. En el colegio notaron algo, la niña no quiso salir al recreo, estuvo llorando, llamaron a la orientadora, es una psicóloga, ella le preguntó, si yo quiero saber de abuso sexual, yo debo preguntar sobre abuso sexual. Claro, debo saber cómo hacerlo, pero debo preguntar, porque si no pregunto, no me lo van a contar. Entonces los niños más se demoran en contar que en empezar a dar pasos hacia atrás, hacia la retractación. Hacen fenómenos como el olvido. Cuentan algo, no me acuerdo, no me acuerdo. Si sienten confianza, pueden seguir contando. Si sienten miedo, no sienten tanta confianza, tienden a parar. Hacen distanciamiento, pueden hablar de otro niño y están hablando de lo que les pasó a ellos y detallan y contextualizan y etcétera, etcétera. Incluso en las descripciones, sobre todo de lo genital, de lo anal, cuando uno les pregunta, muéstrame en dónde pasó eso, ellos toman distancia para señalarse. Es más fácil hablar, señalar sobre el dibujo que sobre su cuerpo. Hacen minimización, cuentan menos de lo que pasa. Esto es muy importante. Hay trabajos de investigación donde hay videos donde se ve todo el abuso sexual de un niño o hay imágenes de pornografía. Entrevistan a estos niños para ver cuánto de lo que se ve en las imágenes cuentan y estos trabajos han demostrado que ellos cuentan menos de lo que se ve en las imágenes. Ellos omiten información, especialmente de lo sexual, de lo genital. Sobre aspectos emocionalmente neutros pueden contar bastante, el cuarto, la habitación, cómo era la casa, las ventanas, las paredes, etcétera. Pero sobre lo sexual, sobre lo genital, tienden a omitir información. Hacen potenciación. Ellos saben que los adultos desaprueban estas cosas con ellos. Nosotros, los profesionales, somos adultos. Cuando están hablando con nosotros, ellos muchas veces dicen, yo no podía hacer nada, él era más grande, él estaba encima mío, él era más fuerte, no me lo podía quitar de encima. Ellos muchas veces tratan como de justificarse con un adulto que está escuchando porque saben que los adultos desaprueban esas cosas. Hacen disociación o fenómenos disociativos. Él cerró la puerta y yo miraba por la ventana y no sé qué pasó. O miraba al televisor. En memoria traumática ellos están haciendo generalmente dos cosas. Uno, supresión de la memoria. Dos, sobregeneralización de la experiencia. Sobregeneralización, ¿qué te pasó? Me abusaron. Dos palabras. Cuéntame sobre eso. Me abusaron toda. Tres palabras. Parece que no pudieran salir de dos, tres, cuatro palabras. Si uno tiene paciencia y sabe preguntar y esperar, es posible que saque al niño de la sobregeneralización. Supresión de la memoria. Ellos no quieren recordar eso. Recordar es traumático, no recordar es más seguro. Recordar es peligroso, no recordar es más seguro. Duele más recordar que no recordar. Entonces están haciendo este ejercicio todo el tiempo en memoria traumática de supresión de la memoria. Pueden hacer descargo, era un chiste. Hacen ese tipo de fenómenos. Saber esto es muy importante para entender por qué hablan, cómo hablan y cómo es que cuentan estas historias. Esto de la memoria traumática ya lo mencioné. Algunos de estos niños se van a retractar. En la literatura mundial, uno de cada cuatro, uno de cada cinco se va a echar para atrás, después de haber contado una historia muy clara de abuso sexual. Entre más cercanía del niño con el agresor, tienden a pasar tres cosas. Uno, se demoran más tiempo en contar. Dos, cuentan menos de lo que pasa. Y tres, mucha más posibilidad de retractación, de que luego el niño diga que no pasó, que era mentira, que se lo inventó. Como es gente cercana normalmente, estas personas tienden a presionar al niño. Perdónelo, él es su tío, él es su papá, él es el papá de su hermanita, él, si por su culpa él va a ir preso, como si fuera culpa de un niño eso, van a haber presiones. Los niños perdonan, los niños no se quedan en el rencor eternamente. Entonces, en la cercanía se demora más tiempo en contar, cuentan menos y más posibilidad de retractar, de que se echen para atrás.
Siempre que el niño me está hablando de las siguientes figuras, papá, padrastro, abuelo, hermano, tío, o figuras sustitutas de esos roles, abuelastro, hermanastro, padrastro, tiastro, padrino, estos son los grandes candidatos a retractarse, porque ya veo que hay una cercanía importante, grande. En esos niños quiero evaluar la red de apoyo. ¿A quién le contaste? Le conté a la abuela. ¿Y qué hizo la abuela? Me dio una bofetada en la cara. La red de apoyo no es funcional. Esta niña es una enorme candidata del caso que vimos para echarse para atrás. Está hablando de su papá biológico y el riesgo ya de retractación solo con eso es muy alto. Y está mostrando que su red de apoyo para nada es funcional, es completamente disfuncional. La abuela se garantizó que la niña no fuera a contar y eso le llevó mucho más tiempo a la niña para lograr contar posteriormente. La retractación es un fenómeno muy frecuente en nuestro medio, casi que yo diría que en nuestro medio es como de 1 de cada 3, es muy frecuente. Hacen firmar a los niños documentos, cuando van al juicio el niño viene y dice que se inventó eso, habiendo contado una historia clarísima de abuso. Lo que hay que hacer en esos casos es impugnar el testimonio del niño. Esto lo debe hacer el fiscal. ¿Por qué contaste esto? ¿De dónde sacaste esto? Lo otro, entonces cómo era y si no era esto. Debe impugnar el testimonio del niño para mostrar pues, que él no tiene muchas respuestas frente a la impugnación, en cambio sobre el abuso sí todo tipo de respuestas. Bueno, quiero como parar por aquí. Mm, Perdón, quito esto, voy a dejar de compartir. Listo, son las 10:17. Yo creo que debemos parar unos minutos. No sé si quieras decir algo ahorita, doctora Gloria. Sí, iba a poner un ejemplo. Lo que pasa es que cuando uno, como te digo, la experiencia de esto no lo da un diploma ni un curso. Porque muchas veces yo veo que en los juicios le preguntan que si uno ha recibido cursos y la gente dice, sí, tengo un diploma, pero uno realmente ve que esa persona nunca practicó lo que se le enseñó y esto solamente se hace en el día a día. Y el nivel que uno llega con la entrevista solamente se obtiene de hacerlo todos los días. Entonces, por ejemplo, yo siempre cuando entrevisto a un niño y me cuenta cosas y uno dice, bueno, yo siempre trato de pensar, bueno, ¿y este niño cómo pudo haber, o sea, un método alternativo de haber obtenido esa información? Entonces, digamos, si a un niño me lo dijo que él había visto que del pene salió un líquido, pero él dijo, perdón, él dijo textualmente una baba blanca y tibia. Entonces la opción es, ¿lo pudo haber visto en una película pornográfica? Bueno, en la película se puede ver que sale un líquido blanco, pero ¿cómo sabe que la consistencia es babosa y cómo sabe que es tibia? Entonces, o sea, ahora, opción, ¿alguien le trajo una muestra de semen para que probara cómo era? No, la opción es que él lo vivió. O sea, eso le da mucha fuerza. ¿Y por qué tanta fuerza? Porque muchas veces el examen físico es normal. Y entonces tenemos esto de dónde agarrarnos. Entonces es una cosa que solamente, hablemos de niños pequeños, porque ya cuando estamos frente a adolescentes ya este planteamiento ya no funciona, porque ellos sí podrían haber tenido esa información en relaciones sexuales ya de otro tipo, no abusivas. Ahora, con respecto por ejemplo, cuando uno también entiende las dinámicas de cómo funcionan las revelaciones y las entrevistas, por ejemplo, cuando que decía Luis de que el niño pues, va a contar menos, o que va a hacer distanciamiento, o que bueno, todas esas cosas. Si uno sabe estas cosas y sabe cómo funciona, porque uno de tanto ver los pacientes, uno ve patrones. Por ejemplo, una niña me dice, es que sí me pasó algo, pero me da pena hablar de eso. Entonces, uno llega a un momento que dice, bueno, si yo fuera inexperta, yo diría, bueno, no me cuentes nada. Pero uno siente como en el aire de que el niño sí quiere contar, pero siente en el momento una barrera. Entonces, entonces yo le pregunté, bueno, yo dije, bueno, si a los niños les queda más fácil contar lo que le pasó a otra persona que lo que le pasó a sí mismo. Y simplemente le hice la pregunta, y eso que te pasó a ti le pasó a alguien más. Bingo, le pasó a 3 niñas más. Entonces alguien podría decir suerte. Sí, suerte es que hubiera 3 niñas, pero no era suerte que yo hiciera la pregunta, porque yo hice la pregunta basada en un conocimiento que uno tiene del tema. Si yo no hago esa pregunta, ella no me hubiera contado nada. Entonces ella me dice, sí,
digamos, que pongámosle nombre, a Ana, Beatriz y Carolina. Y entonces, bueno, yo le, ¿y qué le pasó a Ana? Y me contó toda la historia de Ana. Eso era una pijamada que un señor hacía. Entonces, cuando las niñas estaban dormidas, él las tocaba a todas. Le contó todo lo que pasaba con Ana porque ella se despertaba y sabía lo que le pasaba a cada una. Después me contó lo que pasó con la segunda niña, digamos, Beatriz. Me contó todo lo que el señor hacía con Beatriz. Después con Carolina, me contó todo lo que le dijo a Carolina. Entonces llegué y le pregunté a ella como lo último, ¿y eso que le pasó a ellas también te pasó a ti? Me dijo, sí. Yo le dije, cuéntame más. Entonces, claro, ella como ya había contado todo lo demás, seguramente diría, pues ya sabe mucho, le voy a contar la parte mía. Pero entonces, como le digo, si uno conoce estas dinámicas de la entrevista y de la revelación, estos son resultados que uno puede obtener. Pero si uno no conoce nada del tema, no vas a conseguir nada. Entonces, eso yo digo que no solamente hacer un curso, sino que tienes que leer mucho y fuera de eso ponerlo en práctica todos los días, porque de esa manera es que uno consigue resultados y va perfeccionando. Uno con el tiempo se va dando cuenta de que esta pregunta quedaría mejor hecha de tal manera, pero uno porque va viendo con el tiempo los resultados que tiene de hacer esa pregunta. Entonces, es como una invitación a que pues, si les interesa el tema, hay que estudiar mucho y hay que ponerlo en práctica. Ujú. Muy bien, 10:22 de la mañana. Yo creo que descansemos 15 minuticos, es decir, a las 10:37, para que descansen, se levanten, tomen algo, vayan al baño y nos reunimos 10:37. ¿Listo? Ok.